Muy buenos días desde México, muy buenas tardes a Polonia. Hoy estamos con un invitado de lujo. Tenemos con nosotros a Paweł Jablonski, el viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. Gracias por invitarme. Bueno, vemos muchos problemas en la frontera de Polonia. Es una situación muy delicada. Vemos una invasión de migrantes y que pues no es espontánea. Se ha escrito mucho sobre la posible participación de Rusia en una desestabilización de Polonia y de la región, pero estas agresiones, ¿qué fines geopolíticos consideras que persiguen? ¿Para qué las están haciendo? Sí, es exacto que la participación de Rusia, la participación al principio de Bielorrusia, la participación de funcionarios del señor Lukashenko, que está apoyado con un respaldo político y respaldo también militar con el señor Putin, está por detrás de toda esa crisis. No es crisis humanitaria, es crisis artificial, es crisis totalmente creada desde el inicio hasta el fin por esos funcionarios bielorrusos que empezaban a crear esas falsas agencias de viajes, oficinas para traer a gente de varios países del Oriente Próximo, traerles a Bielorrusia y después transportarles cerca de nuestra frontera entre Bielorrusia y Polonia, también frontera entre Bielorrusia y Letonia, diciéndoles que es muy fácil llegar a la Unión Europea. Y de esa manera lo habían hecho por algunas razones. La razón número uno, querían desestabilizar la situación interna, especialmente en Polonia y Letonia, que Lukashenko considera como sus enemigos, pero también de verdad desestabilizar la situación en toda la Unión Europea. Ese es el principio número uno del señor Lukashenko, también del señor Putin. Quieren desestabilizar. ¿Por qué? El señor Lukashenko había falsificado elecciones presidenciales del año anterior, 2020, y la Unión Europea le sancionaba, había impuesto sanciones políticos, económicos y otros, y eso le duele mucho. Quiere cambiar esa situación, por eso intenta desestabilizar, intenta atacar también por una simple razón de venganza. Quiere tener una satisfacción para que también pueda reaccionar de esta manera, que se puede sentir más fuerte. Y también una otra cosa muy importante, para obtener dinero de esta gente que están transportando desde los países del Oriente Próximo. Toda esta gente están pagando mucho dinero, como 10.000 euros cada persona, para estar transportado desde Irak, por ejemplo, desde otros países, hasta Bielorrusia y después hasta nuestra frontera. Mucho dinero, es mucho dinero, es una operación muy costosa y también es una fuente de dinero para el régimen bielorruso. Sí. La posición de Polonia es una de las mejores de Europa en cuanto a migración, una migración que sí es aceptada, pero siempre y cuando se sujete a la ley y al orden. No puede ser una migración descontrolada, como sucede en otros países que tienen como la puerta abierta. Esto genera mucho descontrol económico, cultural, muchos problemas, y realmente hay una especie pues de invasión, ¿no?, de ciertos países a Europa, y esto está cambiando, digamos, la geopolítica, la composición, afectando mucho a los nacionales, a la gente pues, que tiene toda la vida, toda la tradición en su país. Claramente, tendremos una discusión muy grande desde años 2014, 2015. Era un discurso político en toda la Europa, casi toda la Europa, casi toda la Unión Europea, totalmente distinto discurso. Los políticos en países más grandes como Alemania, señora Merkel, habían dicho que todas las fronteras hay que abrirlas, que hay que invitar a todos, que Europa puede acomodar a todos, migrantes, refugiados, no importa. Y nosotros, Polonia o algunos otros países, siempre hemos dicho, es una política, eso es un error, es una política que no va a traer resultados buenos porque como Europa no podemos físicamente aceptar a todos.
podemos crear un sistema de migración controlada, que también contiene que se también incluye un asunto muy importante, una cosa de integración social. Si se intenta integrar la gente de culturas totalmente diversas, que no creen esos mismos valores, por ejemplo, eso crea situaciones muy peligrosas, crea tensiones sociales, crea violencia, crea delitos y también el terrorismo. Y todos los países, casi todos los países en Europa, habían visto en los últimos años. Ahora mismo tenemos la situación completamente diversa, en la cual creo que casi todos los políticos europeos ya desde hace 5 años habían visto y ahora están entendiendo, ahora lo comprenden mejor, que la posición de Polonia, de Hungría, de otros países de Europa Central era correcta, que ellos habían cometido errores. Los otros. Polonia ha sido un ejemplo histórico glorioso de defensa de sus ideas. Por ejemplo, inclusive a nivel mundial, de cómo resistir a los totalitarismos. En 1939 contra el nazismo, en el 89 contra el comunismo y hoy en el presente, pues resistiendo al globalismo, que pues es una vertiente, digamos, del socialismo internacional. ¿Qué opinión tiene sobre esta resistencia a los diferentes totalitarismos? Nuestro país tiene historia muy rica en esta lucha contra varios sistemas totalitarios y de sistemas, como habéis dicho correctamente, nazismo y también el socialismo y comunismo. Tenemos historia plena de esa lucha, de sacrificio, y esos sacrificios tenían un objetivo muy claro, que queremos ser libres, la libertad en la cual cree la sociedad polaca, la nación polaca, contiene respeto a todos los valores en los cuales podemos desenvolupar nuestra sociedad, nuestra nación, también conversando de nuestra tradición, nuestro apoyo a familia, nuestro respeto a valores comunes, a valores tradicionales, con las cuales no siempre están de acuerdo, por ejemplo, los medios de comunicación, los medios ¿cómo se dice? O liberales o de la izquierda, que están ahora mismo dominando en el nivel mundial, en la escena mundial. Pero nosotros seguimos creyendo que es nuestra libertad para elegir nuestra vía de desenvolupar, nuestra vía de desarrollar nuestra nación, nuestro futuro. Tenemos apoyo de nuestra sociedad. Habíamos visto elecciones 2015, después, 4 años después, 2009, habíamos visto los otros, y eso significa que tenemos apoyo democrático, que tenemos respeto social, y eso es lo que importa, eso es lo que significa que lo que hemos hecho. Por supuesto, casi todos los gobiernos están cometiendo errores aquí o en varios asuntos, pero en general lo que puede decidir si hay que cambiar el gobierno es la nación, es la sociedad y no medios de comunicación de la izquierda o los medios liberales. Ah, ¿qué tan peligroso te parece que el Partido Comunista de China está buscando una expansión en todo el mundo y no es una cultura de la democracia, es la cultura realmente de la persecución política contra los disidentes, no hay derechos humanos y finalmente pues es la cultura de la cancelación? ¿Qué tanta influencia se siente en Polonia de este Partido Comunista Chino? Esos dos fenómenos de cultura de cancelación y lo de persecución de disidentes, de activistas, persecución también y falta de respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana, son dos cosas que tienen una misma fuente de falta de respeto
a libertad humana, falta de respeto a dignidad humana, falta de respeto a un principio muy básico, que todos tenemos derecho a decidir por nosotros mismos cómo queremos vivir, cómo queremos crear nuestra sociedad, nuestras naciones. Lo que está pasando en varios países con respecto a derechos humanos, por ejemplo, ahora en estos tiempos sí que hay muchos problemas. No quiero nombrar países particularmente con los cuales, países que tienen problemas con esto, pero Polonia está siempre, siempre hablando con voz muy alta en defensa de derechos humanos, también de derechos políticos, derechos religiosos, para que la gente tenga libertad de expresarse de todos los asuntos. Y eso es esa limitación de libertad de expresión, por ejemplo, la cultura de cancelación que está presente más y más también en la cultura política de países de democracia, de países de oeste. Es muy peligroso. Si estamos escuchando, por ejemplo, que algunas opiniones no se pueden expresar en el discurso público porque las varias comunidades se sienten ofendidas, eso no es democracia, eso no es libertad. La libertad también contiene el derecho a ofender a los demás hasta que esto no comporte violencia o incitación de crímenes. Pero en el mundo de libertad de expresión tenemos que estar abiertos también a opiniones diversas, también a opiniones con las cuales no estamos de acuerdo. Es un principio básico de democracia, de pluralismo. Sí. Ahora bien, la Agenda 2030 que se está imponiendo desde la ONU a todos los países, incluido también, por supuesto, Polonia, es una deconstrucción, diría yo, de la vida cotidiana, una imposición de antivalores. ¿Qué opinión te merece esta imposición de la Agenda 2030? La Agenda 2030 tiene muchos elementos buenos con la política de desarrollo, cooperación internacional, y estamos muy de acuerdo con muchos objetivos declarados en la Agenda 2030. Pero también hay que estar siempre vigilantes por reinterpretación de algunas reglas, algunas normas, también en derecho internacional, que quieren cambiar el sistema internacional, que quieren cambiar el significado de varias normas en lo que quería la izquierda o los liberales, solamente en contra de lo que está escrito en los derechos internacionales. Por eso estamos siempre también en varios foros internacionales en defensa de esas reglas que existen y que estamos siempre protegiendo que no se cambia el significado, no se cambia la significación de lo que está escrito en tratados. Es muy importante para que el orden legal internacional depende de lo que deciden los países miembros de la ONU o de las otras organizaciones internacionales, porque al final es un básico principio también en democracia nacional, pero también en derecho internacional, que tienen la gente derecho a decidir y no organizaciones internacionales por sus mismos, varios paneles de expertos, sin control democrática. Eso es muy peligroso si esto hace. Por esto, el principio de democracia, el principio del derecho a la gente para decidir es lo más importante. Hemos visto logros muy importantes de su gobierno, pero nos llama la atención especialmente algunas cosas que se mencionan en la prensa, pero que desconocemos. Por ejemplo, cómo funcionan las llamadas zonas libres de ideología. Independientemente de qué ideología sea, nos parece importante ese concepto, ¿no? Por ejemplo, la ideología LGBT, cómo surgen estas zonas libres de ideología y cómo operan, por un lado. Y por otro lado, nos gusta mucho el trabajo que han hecho en el gobierno de Polonia a favor de la familia y en oposición a la ideología de género y en oposición al aborto. Todo esto como un paquete. ¿Puedes platicar un poco, por favor? Claro, Polonia es un país que
tiene en su constitución, es un principio casi uno de los principios más básicos de nuestra constitución, respeto a la familia y también respeto al matrimonio, que está definido en la constitución como la unión entre mujer y hombre. No se puede decir más claramente eso, como es esa norma. Por eso tenemos la ley que dice que el matrimonio solo puede ser una unión entre mujer y hombre. Por eso no reconocemos matrimonios homosexuales o ninguna otra forma de eso. Pero tampoco estamos discriminando a la gente LGBTI o personas con varias otras identidades sexuales o cualquier otro caso. También en nuestra Constitución es escrito muy claramente que nadie puede ser discriminado por cualquier razón. Y eso es la ley muy básica de Polonia. Si existen algunos gobiernos locales, algunas ciudades o comunas habían adoptado esas resoluciones de crear zonas de verdad no eran zonas libres del LGBTI, eran zonas de soporte para la familia, por ejemplo. Zona que dice, que declaramos nuestra común, nuestra ciudad, que adoptamos, como era escrito, una declaración, una carta de soporte a la familia. Y en ese sentido, por supuesto, las comunidades LGBTI estaban diciendo que eso es por alguna razón en contra de esas personas, pero no es verdad. Esas declaraciones es un símbolo, es una repetición de lo que está escrito en nuestra Constitución. Y yo no veo nada mal con esto si se repite las normas constitucionales también en esas declaraciones de los comunes locales, porque eso es solo una declaración política. También hay comunes en Polonia, en ciudades más grandes, que se declaran zonas libres para LGBTI. Es un símbolo. Si alguna común lo quiere hacer, también de forma democrática lo puede hacer. Pero eso no significa nada, no es la ley que cambia la situación de personas, es un símbolo. Y ahora, si hablamos de los valores, la mayoría de la nación polaca soporta a este gobierno. Habíamos visto elecciones 2 veces, elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales, elecciones locales, europeos. Tenemos mandato democrático claro. Y siempre habíamos dicho que nuestra plataforma política está muy clara en protección de la vida humana, protección del matrimonio, soporte a la familia. Si a cualquier no le gusta, puede, por supuesto, votar a otros partidos. Vamos a tener elecciones en 2 años. Si la mayoría de nuestra sociedad va a cambiar el gobierno, es su derecho. Pero nosotros lo tenemos muy claro. Protegemos a la familia, protegemos a la vida humana. Aborto es ilegal también porque la Constitución dice que la vida humana está protegida y nuestro Tribunal Constitucional dice, si en la Constitución hay protección para la vida humana, no se puede limitar esto también el periodo de pregnancia. Y la vida humana empieza con la concepción. Es una cosa que también está vigente en nuestro sistema legal por 20 años. Ahora era un pequeño cambio, pero no es nada tan significado. Y claramente, si la sociedad lo quiere cambiar un día a otro, vamos a ver, la democracia puede cambiarlo, pero hasta que se cambie la Constitución, vamos a proteger esos valores. ¿Cuál es la relación que tiene el gobierno de Polonia con otros gobiernos, digamos, conservadores o inclusive con partidos políticos? Por ejemplo, ¿cuál es la opinión que tienen sobre Donald Trump y su movimiento en Estados Unidos o sobre Jair Bolsonaro en Brasil, ¿no? Y ahora ya vienen las elecciones en Chile con José Antonio Kast? ¿De qué manera están relacionados con otros gobiernos pues de la misma ideología, bueno, no es ideología, de las mismas posturas frente a temas importantes? Es natural que siempre gobiernos conservadores están teniendo relaciones mejores con otros gobiernos conservadores, como gobiernos liberales con otros gobiernos liberales. No es secreto que también con el expresidente Trump teníamos relaciones muy buenas. De verdad, tenemos relaciones muy buenas con Estados Unidos ahora asimismo, aún con presidente del democrático, no republicano, porque hay razones estratégicas, relaciones globales de seguridad en Europa
que tienen prioridad. Pero es normal que se habla más fácilmente de cosas comunes, de valores comunes. Por eso siempre tenemos relaciones buenas con otros gobiernos conservadores y también estamos siempre muy abiertos a hablar de una manera respetuosa a todos los demás. Solo queremos que se respeta también lo que estamos haciendo nosotros. Si tenemos un gobierno conservador, no lo es que solo puede hablar con otros conservadores. Gobiernos liberales también tendrían que haber respeto, que tener respeto a los otros que piensan de una otra manera. Es un principio muy importante para que podamos hablar con nosotros, aun si no estamos de acuerdo en todos los asuntos. ¿Conoces la Carta de Madrid del partido Vox de España y también la Agenda España? Me parece muy importante, digamos, la Carta de Madrid porque está sirviendo para articular a la gente que pensamos igual en toda Hispanoamérica. Bueno, no sé, Polonia seguramente habrá quienes también podrían firmarla, pero además la Agenda España, que bueno, está pensada para los españoles como un modelo especial para gobernar, pero también me parece que de ahí se pueden tomar muchas ideas para América, pero también para los demás países. No sé si estás más o menos enterado de estos dos documentos. Sí, es que especialmente con el partido Vox estamos trabajando juntos, está nuestro aliado en el Parlamento Europeo y ahora mismo estamos preparando unas otras plataformas de cooperación entre varios partidos conservadores, varios partidos de derecha en la Unión Europea. Tendríamos una conferencia en Varsovia este fin de semana en la cual vamos a hablar cómo trabajar juntos, cómo funcionar mejor en el asunto europeo, en todas las instituciones europeas que están todavía dominadas por partidos de la otra parte del Senado, liberales y izquierdistas. Y queremos, por supuesto, cambiar esa situación, crear esa cooperación de la manera más efectiva para que en las elecciones europeas que vienen, en 2 años o 2 y medio, que tengamos una situación cambiada, que se puede tener más influencia también a instituciones comunes, instituciones europeas en el nivel internacional. Es también muy importante para que los partidos conservadores colaboran de la manera más efectiva. Sí, tienen buena relación, especialmente con Santiago Abascal, de Vox, ¿no? El líder. Importante sí. Todo lo que está haciendo a nivel internacional, inclusive. ¿Cuál es tu opinión? Mira, lo que está haciendo el Vox en escena española, está creciendo de manera muy consistente, está llegando a más y más personas y por supuesto que es nuestro aliado en el Parlamento Europeo. Nos soportamos porque estamos compartiendo los mismos valores y como por nivel nacional es una cosa para el pueblo español a decidir. Nosotros estamos siempre colaborando con el Vox en el asunto internacional para que las ideas en las que creemos, en las que soportamos, las que queremos promover también en el asunto internacional, que eso sucede y que eso es más efectivo. Sí, bueno, por último te preguntaría, ¿cuáles consideras que son los principales ejes de tu gobierno, del gobierno de Polonia, los principales logros, los principales avances? Creo que lo que hemos hecho por últimos 6 años, desde que estamos en gobierno, lo que es más importante es cambiar el sistema, el soporte de la familia, el sistema de apoyo social para los pobres. Y lo que está también en conexión en esto y que era la precondición básica sin la cual no se podía conseguir, era la reforma del sistema fiscal. La reforma del sistema fiscal que constituía en hacer el sistema más funcionando mejor, funcionando de la manera en la cual no se puede evitar pagar impuestos sin incrementar
Y los impuestos tenemos la base fiscal mucho más grande porque nuestra administración fiscal está más efectiva, está llegando más dinero a nuestros presupuestos. Y eso nos permite a la política social, política de soporte a la familia mucho más efectiva, mucho más ambiciosa que la anterior. Habíamos introducido soporte para la familia en el nivel desconocido antes. Nuestra posición política, había dicho, es muy famoso ahora mismo en el discurso político, que hace 6-7 años nuestra oposición decía que nuestro programa político es siempre imposible de implementar porque no hay dinero. Y había dicho, es muy famoso discurso de un político de oposición que dice, no hay dinero, no va a ser dinero. Y nosotros habíamos hecho que el dinero se podía encontrar y ese dinero ahora mismo está llegando a nuestras familias. Y eso crea la muy importante base del soporte social, del soporte a nuestra sociedad, porque la gente había visto que se puede conseguir esto si se quiere cambiar esa situación para que los frutos del crecimiento económico están divididos de la manera más justa. Antes no lo era. Ahora mismo tenemos esta desigualdad mucho menor, que hay más igualdad que antes. Eso creo que era más importante que habíamos conseguido. Bueno, pues por último, ¿hay algo que gustes agregar? ¿Perdón? ¿Hay algo que quieras añadir? ¿Qué quieras decir? No lo sé, mira, creo que sea suficiente. Si hay algunas otras preguntas, estoy siempre dispuesto, si quieren hablar de cualquier otro caso, cualquier otro asunto, siempre estoy pronto a hacerlo. Bueno, únicamente preguntaría, digamos, de la reunión que va a suceder el fin de semana, ¿me podrías platicar un poquito más ya para terminar? Esta reunión en Varsovia como del conservadurismo, ¿quiénes asisten? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Quién convoca? ¿Y por qué no nos invitan a la gente de aquí de América también? Ahora mismo es una reunión de los partidos europeos, de partidos de Unión Europea, que están trabajando juntos en el Parlamento Europeo para ver cómo se puede trabajar juntos de la manera más efectiva. Intentamos a prepararnos también para organizarse de la manera mejor, para que que estamos ahora mismo en Europa en el discurso del futuro de la Unión Europea y fuerzas liberales, fuerzas de la izquierda quieren cambiar la Unión Europea y transformarla en un organismo de la natura estatal, un superestado centralizado en Bruselas, centralizado de la manera liberal izquierdista, por supuesto. Nosotros, partidos conservadores, partidos que soporten el principio que Europa no es Estados Unidos europeos, pero es una organización internacional de 27 países iguales, libres y soberanos, que eso hay que continuar porque somos naciones independientes con varias tradiciones, varios valores parecidos, pero distintos. Un moto de la Unión Europea es unidos en diversidad. Nosotros creemos en esto, en la unión, pero también en el respeto por esa diversidad. Pues muchísimas gracias. Es el viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Paweł Jablonski. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchos saludos desde México. Muchas gracias por verme, por invitarme. Estoy siempre pronto a hablar con ustedes. Saludos desde Polonia a toda la pueblo mexicana. Muchas gracias.